Bien, por concretar un poco lo que comentamos la semana pasada, para que lo tengáis claro y podáis tener un entorno, podéis usar, ya dije el otro día que podéis usar el entorno que hayáis creado con la máquina virtual de eh, con VirtualBox, ¿vale? O bien podríamos usar Docker. Para que os sea más fácil instalar el entorno de Docker, os he dejado aquí un documento que lo iré completando si necesita alguna cosa, pero lo dejo ahí, lo explico un poquitín por encima y para que vosotros mismos podáis montar el entorno. No sé si habéis instalado Docker los que estáis aquí. ¿Alguien? No. Yo no. Vale. Bueno, lo dejo ahí. Pedro dice que sí. Vale, pues os lo explico un poquito para que en realidad es muy fácil y lo se hace todo prácticamente automático. Pedro sí, vale. Bien, os he dejado un documento que es un documento de Google Docs compartido y os voy a explicar un poco cómo he montado yo el sistema para que sea fácil instalarlo, reinstalarlo y todo lo demás, ¿vale? Dijimos que íbamos a usar una herramienta de Docker que se llama Docker Compose, ¿vale? Y lo que vamos a intentar hacer, como ya vimos anteriormente, necesitábamos eh, un contenedor para la base de datos Postgre, otro contenedor para Odoo y como la semana pasada ya dijimos que podíamos, o incluso en la práctica usábamos pgadmin, pues vamos a usar un tercer contenedor para pgadmin, ¿vale? Los contenedores ya vimos que encapsulaban lo que era la aplicación con todas las librerías, con todo lo que necesitaban para funcionar y usaban el núcleo del sistema operativo. Si estabas en Linux, pues el núcleo de Linux, entonces no hacía falta instalar un Linux completo para ejecutar las aplicaciones. Y en el caso de Windows, pues a partir de la versión 10, pues hay un mini Linux que, que se puede usar, ¿vale? Entonces Docker usa ese Linux o ese Linux pequeñito con todo el núcleo de ese Linux para funcionar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ¿qué es lo que hace Docker Compose? Pues lo que hace es arrancar, en vez de arrancar, necesitamos tres contenedores. En vez de arrancar los tres contenedores escribiendo la línea de comando, el comando específico para descargar la imagen en el caso de que no estuviera y con los parámetros adecuados. Lo vimos en la anterior y os lo dejaré por ahí también por si queréis hacerlo uno a uno. Decía que podíamos escribir en la línea de comandos de Docker el comando para descargarnos la imagen y poner en marcha el contenedor con los parámetros que necesitara. Eh, También lo podemos hacer manualmente, de hecho lo hicimos en alguna clase anterior, para arrancar primero, bueno, tendríamos que primero instalar el contenedor instalarlo y levantar el contenedor de Postgre, después el de Odoo y para la última práctica necesitamos también el otro contenedor para pgadmin, ¿vale? Pues con Docker lo que hacemos o lo que hace Docker es indicar qué contenedores son los que queremos que aparezcan, qué imágenes se van a usar, si usan algún puerto, qué puerto y si hay datos que van a usar, pues dónde los vamos a guardar, ¿vale? De esa manera, pues automatizamos todo el proceso de creación de, en principio, nuestro entorno para trabajar en Odoo. Nosotros vamos a necesitar tres contenedores, como hemos dicho antes, que son estos tres. Uno para la base de datos de Odoo, otro lo que es Odoo en sí, y la herramienta gráfica pgadmin que nos permite gestionar la base de datos Postgre. El archivo que he usado yo, ya os muestro cómo lo que tenéis que hacer es este de aquí, ¿vale? Entonces simplemente pues lo copiáis, lo pegáis y creáis un documento. Ahora os enseño el entorno, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es para arrancarlo es poner docker compose, que es el nombre del archivo, app -d, ¿vale? Y con eso Docker comprueba si están, ahora le echamos un vistazo al archivo.
Si están las imágenes de Postgres, de Odoo, de pgadmin, si no están las descarga y pone en marcha los contenedores, ¿vale? ¿Cómo lo he hecho yo? Bueno, básicamente es esto, ¿vale? Pero para que nos quede... voy a ponerlo aquí. Este es el archivo que lo he llamado compose.iml. Bien, pues si vemos los contenedores que tengo yo ahora mismo, veis que no aparece nada. Bueno, sí que aparece. Aparece aquí una línea que pone compose stack, es decir, una pila que se ha creado con Docker Compose y tiene 1, 2 y 3 contenedores. Este sería el contenedor de pgadmin, lo veis ahí. Este es el nombre que le hemos puesto, que estará en el archivo que hemos visto. Este es el contenedor de Odoo y este es el contenedor de Postgres, ¿vale? Aquí tenemos los contenedores, por lo tanto tendríamos que tener pues una imagen de Postgres, una de Odoo y una de pgadmin, ¿vale? Estas son las versiones y cuando se han puesto en marcha. Si volvemos a los contenedores, digo un poco para que se entienda. Veis que tengo ahí esa pila. ¿Cómo se ha creado esto? Pues sencillo. Bueno, si tenéis, lo podéis hacer de cualquier manera, ¿vale? En principio aquí lo que he hecho ha sido crear una carpeta en Linux, perdón, en Windows, ¿vale? Que la he llamado SGE25, que precisamente es el nombre que tiene esta pila de, como pone ahí, de Compose. Y bueno, aquí hay un directorio que lo he creado porque luego igual no hace falta, también tenemos por ahí más cosas. Y este es el archivo que lo he llamado compose.xml, perdón, iml. Se puede dar varios nombres como Docker Compose, una mezcla. Con ese nombre funciona. Con ese nombre es precisamente, lo tengo, para ver el archivo. Es este nombre que aparece aquí, ¿vale? Compose app. Entonces lo que está haciendo es poniendo en marcha los contenedores, los servicios que hay ahí. Ahora echamos un vistazo al archivo. Vale, entonces simplemente creamos el directorio y dentro creamos el archivo IML con esto que hay aquí. ¿Eso que hay ahí qué es? ¿Se ve bastante bien o se ve poco? ¿Se ve más grande? Se ve más o menos. Se ve más o menos, vale. Bien, pues por incluirlo. Una cosa, has dicho que estaba grabando, ¿no? La tutoría. Sí, sí, estoy grabando. Vale, pues entonces, básicamente lo que tenemos aquí, el archivo tiene esa estructura, ¿vale? Si lo replegamos aquí, se puede replegar. Ahí no me deja. Esto es lo que yo quiero. Vale, si veis, en realidad lo que tengo es aquí una etiqueta que pone servicios, que son los servicios que se van a ejecutar, y tengo tres, uno que se llama DB, uno que se llama Odoo y otro que se llama pgadmin, ¿vale? Cada servicio se corresponde con un contenedor, ¿vale? Pues si desplegamos este, que yo creo que me estoy liando ahora, vale. Desplegarlo entero. Ahí, pues, básicamente esto que aparece aquí es lo que podíamos poner en la línea de comandos para poner en marcha el contenedor de Postgres, ¿vale? Pues entonces aquí ponemos el nombre de la imagen, el nombre del contenedor. El nombre del contenedor es, iba a decir aleatorio, pero es este que aparece por aquí. Bueno, el archivo lo he modificado y tiene algunas cositas que no son exactamente como aparecen ahí, pero lo tenemos. A ver, es que quiero hacerlo más pequeño esto. Vale, entonces creamos el nombre del contenedor y luego aquí definimos las variables de entorno que necesita o que queremos darle. Básicamente tenemos el nombre de la base de datos, el nombre de un usuario y la contraseña de ese usuario. Aquí pues podéis poner lo que vosotros queráis, evidentemente. Vale, luego, bueno, hablaremos de los volúmenes. Estamos
diciendo una ruta donde se van a guardar, vale, decimos que los volúmenes en Docker eran como lugares donde, donde iban a permanecer los datos aunque el contenedor desapareciera, ¿vale? Pues imaginad que yo pongo en marcha este contenedor, se crean, bueno, hago cualquier cosa, guardo datos en el contenedor de Postgre. Si no hago nada y elimino el contenedor, se eliminan todos los datos que yo he puesto. En cambio, si yo añado un volumen, pues esto es un almacenamiento permanente para los datos con los que estoy trabajando en el contenedor. De tal forma que si elimino el contenedor, esos datos siguen estando ahí. Si creo un contenedor nuevo y lo enlazo con esta carpeta, pues yo tendría de nuevo los datos, ¿vale? Lo veremos un poco más adelante cuando vayamos a programar. Le echaremos un vistazo, no a ese, pero a los demás sí. Bien, y luego el puerto por defecto en el que se ejecuta Postgre, ¿vale? Y bueno, y luego tenemos una eh, acciones que se van a realizar, pues en este caso si hay algún fallo lo que hace es rearrancarlo, ¿vale? Bien, pues esa sería la definición del servicio correspondiente a Postgre. El servicio de Hadoop pues sería similar. Tenemos que poner la imagen, el nombre del contenedor y aquí es importante porque aquí pone la dependencia. ¿De qué depende? Pues depende del servicio de DB, es esta DB, ¿vale? La etiqueta que pongamos aquí tendríamos que ponerla aquí también, ¿vale? Luego este Udo va a usar un contenedor, este otro, en el que está la base de datos, ¿vale? Por eso necesitamos los dos. Y de esa manera estamos relacionando la base de datos con Udo, ¿vale? Estamos usando ese Postgre que hemos instalado previamente. Este es el puerto por defecto donde se ejecuta Udo. Y igual aquí tenemos el nombre del host que nos va a servir luego en el caso de cuando estemos usando pgadmin. Uno de los datos que hay que poner es el nombre del servicio al que queremos conectarnos, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. Aquí también tenemos un usuario y una contraseña de Udo. Pues necesitamos para entrar en Udo. Pueden ser eso o podéis poner ahí cualquier otro. Y luego, bueno, aquí tenemos igual dos volúmenes donde vamos a guardar diferentes tipos de datos, ¿vale? Pues uno de los que vamos a usar es este para guardar o almacenar los módulos, las aplicaciones que hagamos nosotros en nuestro Udo. De tal forma que si yo elimino ese contenedor y pongo otro, pues tengo acceso a los módulos que he creado y no se borran, ¿vale? Eso es importante en este caso. Bien, y el último bloque, el último servicio, sería un contenedor para pgadmin, para otra aplicación, ¿vale? Pues aquí la imagen es esta. Recordáis que las imágenes las podíamos descargar o las descargan o podemos ver incluso todas las que tenemos del Docker Hub, no sé si lo recordáis, si echáis un vistazo. Ahí tenéis, bueno, si queréis lo miramos. Vale, entramos ahí y deberíamos tener pues imágenes de un montón de aplicaciones que pues ha creado o el propietario del software o personas que directamente han creado una imagen para una aplicación concreta o para algún entorno específico con el que se quiera trabajar. Bueno, mientras se carga esto, seguimos viendo lo de pgadmin, igual el nombre del contenedor, igual que antes, depende de la base de datos de aquí, de Postgre, que es como vamos a relacionarlo. Igual necesitamos un nombre de usuario, una contraseña, bueno, esto no hace falta ponerlo, y luego el puerto donde se ejecuta. También, si necesitamos algún tipo de almacenamiento, pues lo vamos a guardar ahí en esa carpeta, ¿vale? Y aquí por último se listan los distintos volúmenes, ¿vale? Pues por ejemplo el pgadmin data es pgadmin data, esta etiqueta que tenemos aquí.
Udo Web Data, que será esta que vamos a hacer por aquí, en Udo Web Data, add-ons y la de PGA y la de Postgres, esa que tenemos que ahí, ¿vale? Son las que tenemos aquí, los que nos interesan. Vale, el Docker Hub ya se ha cargado. Era esto, ¿veis aquí? Pues si queremos buscar Udo, pues aquí lo buscamos, aquí tenemos todas las aplicaciones que hay instaladas, ¿vale? Si entramos en cualquiera, antes, me ha quedado muy lento. Bueno, podéis ahí conectarlos y ver, más que me tengo que conectar, vale. Lo dejamos porque tenía que darme de alta y más complicado. Bien, bueno, ahí lo que quería decir es que si aquí queremos instalar un 17, pues cambiamos esto por un 17, que si miramos en Docker Hub corresponde para la versión 17 de Udo o versiones anteriores, ¿vale? Es decir, que tenemos versiones de Udo, todas las que queramos, hacia atrás, no sé las que hay, pero ahí desde el 10 o por ahí, ya está. Vale, pues una vez que tengamos este archivo, no sé si se entiende más o menos lo que la estructura del archivo y poco más. ¿Algún problema con eso? No, ¿verdad? Bien, pues es que se me carga ahí. Tengo demasiada ventana abierta. Bien, pues lo que decíamos era que simplemente desde la línea de comandos, desde aquí, poníamos docker compose, tenemos aquí, docker compose app y "-d", y lo que hace es que, bueno, ahí aparecerá una serie de acciones y cuando terminen, si todo ha ido bien, pues tendrá esta carpeta que va a contener los 3 contenedores que necesitamos. El de Udo es este, el de pgadmin y el de Postgre. Vale, y con eso ya tenemos el entorno. Si queremos entrar en Udo, yo tengo la ventana abierta, pues simplemente tendríamos que poner localhost 8069 Udo tal y ya está. Con poner eso aparecería la primera página. Es que como estoy dentro de una ventana diferente, aparecerá diferente, ¿vale? Si quiero entrar en Postgres, pero mejor en pgadmin, y así lo vemos, pues desde aquí lo ponemos. Veis que pone localhost 5050, que es el puerto donde se ejecuta. Pues que probablemente vosotros habéis tenido que hacer algo parecido. A ver en qué ventana me aparece. Aquí. ¿Habéis podido hacer la práctica? ¿Os sale? ¿Habéis tenido algún problema? ¿Ninguno? No lo habéis hecho, ¿no? Vale. Bueno, mientras se carga esto, eh, normalmente un poco más rápido, ¿eh? Lo que pasa es que mi ordenador pues, va a regular y tarda eso. Vale, cuando entremos en pgadmin tenemos que dar el nombre de usuario, la contraseña. Se te corta, pero entiendo que has preguntado si hemos hecho la práctica y hemos tenido problemas. Eso. Sí, esa era la pregunta. ¿No? Que no habéis tenido problema, que no lo habéis hecho. Que no lo habéis hecho. ¿Se corta? Bueno, mientras se carga pgadmin, que está aquí dando vueltas. No pgadmin, sí, pgadmin. No sé por qué tarda tanto. Bueno, tarda tanto porque tengo Docker instalado, voy a cerrar esto. ¿Algún problema con el fichero este? No. Digo que desde aquí. Vale, conecta. Lo he puesto mal. No puedo. Con esa instrucción
se pondría en marcha todo el proceso para instalar los contenedores, descargar las imágenes si no están y ponerlo en marcha, ¿vale? Saldrían los contenedores activados. Voy a cerrar esto y así... Vale, ya sale un poco lo de pgadmin, está cargándose. Nos debe salir una pantalla, si os conectáis, os debe salir una pantalla parecida a esta, en la que tenéis que conectaros a pgadmin, y una vez que estáis dentro de pgadmin, pues tendríais que conectaros a la base de datos correspondiente. Para ello, pues básicamente tenéis que darle un nombre a la conexión, los puertos al que se va a conectar, que vienen por defecto, y el nombre del host donde está la base de datos. Bueno, mientras se carga, seguimos con lo demás. ¿Hasta ahora bien? Decía que si habíais hecho la práctica, si habéis tenido algún problema. No, no sé si estoy oyendo. Yo sí lo he hecho, me falta entregarla, pero como era solo un intento, me estoy esperando un poco a ver si veo algún fallo o lo que sea. Ah, vale. De todas maneras, si tenéis alguna cosa, no sé, no hay ningún problema en repetirlo, ¿vale? Vale. Ya se ha cargado. Aquí lo que pasa es que cambié. Aquí tenéis que poner el usuario y la contraseña de pgadmin que aparecían en el compose. Lo que pasa es que aquí no lo había cambiado y porque se quejaba mucho de que ponía admin, que era lo que ponía por defecto, o lo que puse así por defecto. Se quejaba mucho cuando me conectaba. Bueno, aquí tarda bastante. No sé si a vosotros tarda mucho o no. Pero yo creo que tarda bastante pues porque tengo el equipo un poco colapsado, no pasa nada. Bueno, para esto lo dejo aquí. Bueno, este es el archivo que os he enseñado antes, lo tenéis aquí, pues directamente podéis copiarlo y pegarlo, ¿vale? Tenéis acceso desde la carpeta del resultado de aprendizaje 3 aquí, y os pondré más cosas, ¿vale? Vamos a conectar esto. Bien, lo siguiente que vamos a ver es que ya le echamos un vistazo. Tenemos aquí. Bueno, aquí ya tenemos en marcha Udo. Vale, una cosa que podemos hacer, recordáis que para empezar a trabajar necesitábamos instalar el modo desarrollador. Para ir al modo desarrollador, recordáis que teníamos que ir a ajustes, está al final de la pantalla. Si queríamos ponerlo en marcha, teníamos que hacerlo, y si queríamos anularlo, pues también teníamos que hacerlo. Hay por ahí varios extensiones, en este caso de Chrome, que activan y desactivan, por ejemplo, el modo desarrollador, y no hay que hacer tanta vuelta. Entonces, si tenéis en vuestro navegador la posibilidad de instalar extensiones, pues es esta que aparece aquí en monito, que se llama Udo Debug. La extensión está bueno, la podéis buscar y aparece tal cual, se llama Udo Debug. Tiene estas cosas y lo único que hace es, si vengo aquí, a ver si se carga, se ha cargado ya. Si le doy al monito, me se ha cargado esto. Si le doy al monito una vez, pues es un interruptor, ¿vale? Cuando le doy se quita el modo desarrollador y cuando le vuelvo a dar se vuelve a poner. En teoría me lo debe cargar, lo que pasa es que está lento por la otra aplicación. Voy a ver si me funciona bien. Bueno, pgadmin sigue dando vuelta, está en ello. Vale, podéis intentar instalarla porque es bastante cómodo. Pues le damos al monito este y ya está. Bien, lo que yo quería ver esta tarde es empezar a usar o a ver el entorno donde tengo.
Bien, echarle un vistazo a Odoo por dentro, ¿vale? Y vamos a empezar pues, por la parte más sencilla y vamos a ir viendo poco a poco a descubrir un poco cómo funciona todo por dentro. Vale, básicamente los campos, los modelos, que serían las tablas, las vistas, que son las acciones, cómo se crean ítems de menú, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vamos a intentar ver desde la propia interfaz de Odoo. Tenemos varias posibilidades. Esa, no sé si aparecerá aquí en aplicaciones. Tenemos un entorno gráfico desde el que se puede programar. La única pega, o la pega más importante, es que es de pago. Está aquí. Bueno, va todo un poco lento. Es esta, ¿vale? Odoo Studio, que nos permite, bueno, nos permite programar, crear vistas, es decir, añadir y crear módulos y aplicaciones desde un entorno gráfico. Bueno, como no nos va a dar tiempo a hacer eso y la principal pega que hemos visto es de pago, que es de pago, ¿vale? Pues vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a intentar comprender desde la interfaz, vamos a intentar programar desde la interfaz de Odoo cómo podemos acceder a todos los elementos, a todos los objetos de Odoo y cómo podemos modificarlos. Y luego lo vamos a hacer pues programando directamente, ¿vale? El modo desarrollador tiene los peligros de que podemos tocar cualquier cosa y nos podemos cargar pues cualquier aplicación, cualquier elemento porque, bueno, porque nos da acceso precisamente a todo, ¿vale? Entonces, en principio hay que actuar con un poco de precaución. Nosotros, como tenemos los contenedores, pues vamos a estar jugando y podemos hacer lo que queramos, que también se trata un poco de perderle el miedo. Pero tened en cuenta que cuando tenemos el modo desarrollador, pues tenemos ahí todo disponible para hacer cosas nuevas o para destrozar lo que ya había. Entonces tenemos que tener cuidado. La forma con la que vamos a trabajar nosotros ahora, lo que nos permite, bueno, quiero decir, desde la interfaz, lo que nos permite es hacer cambios desde cambio y añadir funcionalidades de una manera rápida, aunque no es el modelo ideal de programación y de modificación, ¿vale? Sí que es bueno por eso, si tenemos que hacer una pequeña modificación, pues añadir un campo, que lo vamos a hacer ahora mismo. Porque en un momento determinado lo necesitamos. Si no tenemos que volver o no tenemos directamente el código fuente o lo que sea para modificarlo, pues es una forma de hacerlo. O también nos puede permitir personalizar alguna vista o algo así de una manera, como ya digo, una manera rápida. Por eso sí que lo vamos a hacer para ver cómo se hace y para comprender un poco todos los objetos con los que vamos a interactuar después cuando vayamos a programar, pero que veamos que es una manera de hacer, pero no es la manera buena de hacerlo o no es la manera habitual, ¿vale? Salvo para entrar y hacer algún pequeño cambio. Por ejemplo, vamos a ir a la tabla contactos. En la tabla contactos, pues ves que si entramos ahí, tenemos el formulario, en este caso la vista formulario. Recordáis que tenemos más vistas, más tipos de vistas que luego las veremos. Voy para atrás, que las tenemos aquí, ¿vale? Esta es la vista Kanban, ¿vale? Esto sería como una ficha y esta es la vista que Odoo la llama tree, es como árbol, pero en realidad es una lista, ¿vale? Y luego aquí hay más tipos de vistas, pero no lo vamos de momento vamos a mantener con esas, ¿vale? Hay otra vista, si yo pincho en este usuario, esta es la vista formulario, en el que me aparecen los datos de todo de esta persona en concreto, ¿vale? A ver si me funciona el monito cuando he dejado de funcionar con el otro. Bueno, total no me funciona el monito, no sé por qué. Bueno,
Sí, con esto y después lo vamos. Es que iba a volver a PGAdmin, pero prefiero no. Prefiero terminar esto. Bien, ¿cómo podemos añadir un campo a este formulario? O en realidad este formulario, lo que a mí me gustaría añadir es un nuevo campo a la tabla de contactos. Bien, cuando estamos en modo desarrollador, veis que aparecen estos etiquetitas que me dicen, me dan información. Pues, por ejemplo, bueno, aquí en teléfono me dice la etiqueta, que sería lo que está apareciendo ahí ahora mismo en el formulario, el nombre del campo, que en este caso es font, y el modelo. El modelo sería la tabla, en este caso es la tabla REST Partner, ¿vale? Recordáis que una forma de acceder a las tablas era desde el modo desarrollador, íbamos a ajustes y aquí aparecía un nuevo menú que era el menú técnico. Pero también si estamos aquí en este formulario, aquí veis que nos aparece un bichito. Pues ese bichito aparece cuando está el modo desarrollador activado y nos permite pues un acceso rápido a a distintas partes de ese formulario. En este caso yo quiero ir al modelo. Si pincho aquí en modelo, me llevará al modelo REST Partner, que si recordáis era el modelo de los contactos, y ahí puedo modificarlo de alguna manera. Va un poco despacio esta tarde. Bien, cuando aparezca el modelo, voy a arrancarlo de nuevo porque está dando vueltas antes. Vamos a intentarlo del otro sitio, pero es que va muy lento. Ahí aparece algo. Bueno, aquí está yendo a ajustes. Recordáis que desde el menú técnico teníamos estructura de base de datos y desde aquí modelos. Desde aquí va más rápido. Hemos dicho que el modelo se llamaba REST Partner. ¿Me estáis oyendo? Sí, ¿no? Sí, sin problemas. Vale. Es que me da problemas de conexión, pero es aquí por el puesto mal. Parece que está fallando un poco la conexión, pero es por la velocidad del equipo. Si no lo busco. Ni de un sitio ni de otro. A ver si me lo ordena, lo busco. Bueno, me está diciendo que no encuentra el servicio. En principio está instalado, pero yo creo que es porque tarda mucho en responder. Bueno, ahí tenemos eso mientras se carga. Esto no lo vemos. Ver si tenemos activo el otro. Aquí. No sé por qué me dice que está desconectado. Bueno, mientras se carga Odoo, en algún momento se cargará. Esta es la interfaz que os sale cuando entráis en PGAdmin. Estamos volviendo a PGAdmin, ¿vale? Aquí en principio no aparece nada. Bueno, ya lo tenía activado. Para conectaros a los... Está dando error porque no sé por qué no va funcionando.
Digo que para conectaros a la base de datos, que a la mía se llamaba, bueno, aquí debe aparecer, no sé por qué va despacio. Debe aparecer el nombre de la base de datos que yo le di, que se llamaba SGE. Desde aquí podéis acceder, ¿vale? Y es que si me desconecto, voy a tardar más todavía. Bien, para conectaros a la base de datos os sale al principio una pantalla como esta. Una pantalla como esta, ¿vale? El nombre aquí podéis ponerle cualquiera, yo le puse Udo y por eso me aparece uno de estos. Y luego en la segunda pantalla, en la pantalla de conexión, donde aparece el nombre del servidor, tenéis que poner, bueno, aquí ahora sí me aparece, veis que pone Udo, el grupo de servidores que aparece ahí, y aquí tenéis que poner db si estáis usando los 3 contenedores, ¿vale? Db era el nombre del servicio al que estabais conectando. Si lo estáis usando con la imagen de VirtualBox, es decir, con el VirtualBox, tendríais que poner aquí la IP del servidor y ya está, y el puerto, si acaso. No, bueno, el puerto está aquí abajo. La IP del servidor donde está la base de datos, ¿vale? En ese caso, si tenéis que poner la IP de la máquina virtual y ahí intentaría conectar a través de ese puerto. Y os va a pedir lo mismo la contraseña, el nombre de usuario y la contraseña para conectaros y os debe aparecer por ahí, ¿vale? Y una vez que lo tenéis, así me aparece que está conectado. ¿Veis que aparece aquí? Pues aquí aparecen, una vez que os conectéis a la base de datos tenéis todas las opciones para poder hacer las prácticas, ¿vale? Esto me está dando un error gordo. No sé por qué está conectado o desconectado. Bueno, cierro PGAdmin para intentar dejar esto un poco más ligero. Esto está funcionando perfectamente. Aquí internet no tiene nada que ver, estoy conectado dentro del propio equipo. No sé por qué va tan despacio. Bueno. Es que si no se conecta no puedo explicar lo que yo quería. Bien, bueno, por avanzar un poco mientras intenta conectarse, voy a parar el servicio este a ver si me funciona algo. Bueno, voy a parar entero y lo arranco de nuevo a ver si de esa manera funciona. Bien, decía que lo que íbamos a hacer ahora era entrar en el modelo desde el entorno de Odoo y añadir un campo nuevo. Si estamos trabajando directamente desde la interfaz de Odoo, los campos obligatoriamente tienen que empezar con una X, ¿vale? Para distinguir cuáles son los campos que se han creado desde la propia interfaz, ¿vale? Es decir, cualquier objeto que creemos desde la interfaz le va a poner X guión y luego a continuación pues el nombre que nosotros queramos, ¿vale? De esa manera se distingue qué campos se han creado directamente desde la interfaz o lo hemos creado desde fuera. Eso es un punto que tenemos que tener. Lo digo porque cuando creéis un campo, creéis un formulario, creéis un modelo nuevo, siempre os va a aparecer el prefijo. Si se lo quitáis, os va a dar un error y vais a tener problemas,
No hay que hacer eso necesariamente cuando estamos trabajando, estamos escribiendo un archivo cuando estemos programando no hace falta hacerlo. De hecho, los que tenéis ahí ahora mismo, como se han hecho de otra manera, no empiezan por X. Pero ahora veremos que cuando los tengamos, van a empezar todos por esa opción. No sé para esto. No sé, llevo toda la tarde trabajando con esto y no me ha pasado. Entiendo que es por la grabación que se está pasando. Se me ha ocurrido trabajarlo con Odoo, con OBS y no va esto. Bueno, voy a parar de grabar por si fuera por eso y lo voy a arrancar todo de nuevo, ¿vale? Por lo menos que veamos algo. Y luego pues mi intención era seguir el procedimiento completo para crear una mini aplicación, digámoslo de esa manera, en el que voy a crear está todo en la página de Odoo, está puesto, ¿vale? Pero yo prefiero hacerlo así paso a paso y que vayáis viendo cómo se va haciendo. La idea es crear una pequeña aplicación sencillita que desde el entorno, y básicamente lo que queremos hacer es crear un modelo, una tabla donde vamos a guardar los datos simplemente para revisar una serie de tareas y ver si están hechas o no están hechas. Entonces íbamos a crear el modelo junto con los campos que necesita y veremos que se crean algunos campos más. Para que aparezca ese modelo pues tenemos que crear una vista y vamos a crear una vista formulario para poder mostrar en la pantalla ese modelo, los datos que tenemos en ese modelo. Y una vez que tengamos las dos cosas, pues necesitamos acceder a esa vista. ¿Cómo podemos acceder a esa vista? Pues creando una opción de menú, ¿vale? Entonces, al crear la opción de menú, una cosa que tenemos que decirle es que queremos que haga esa opción de menú. Para eso, dentro del menú o dentro de esa opción de menú que vamos a crear, le vamos a indicar qué acción queremos que se produzca cuando se pulse esa acción de menú. Que la acción que va a ser pues que muestre el formulario o muestre la vista que hemos creado de esa tabla, ¿vale? Entonces vamos a crear el modelo, vamos a crear la vista, es decir, la vista formulario con los campos de ese modelo. Vamos a crear una opción de menú, ¿vale? Una opción de menú, pues como las que aparecen ahí, desde la que podamos acceder a ese formulario. Y para eso tenemos que programar una acción. Todo eso se puede hacer desde la interfaz que nos aparece ahí, del modo técnico, del modo desarrollador. Se puede hacer desde todas las pantallas y podemos enlazar unas con otras. Entonces vamos a intentar crear esa mini aplicación haciéndola desde el principio hasta el final, ¿vale? Como ya se nos ha hecho la hora y esto no funciona, intentaré por lo menos lo que quería mostrar en esta tutoría, pues dejarlo grabado de alguna manera para que lo tuvierais. También me interesa que lo tengáis para poder consultarlo en cualquier momento durante el desarrollo de las prácticas siguientes, que básicamente va a consistir en programar usando la interfaz de Odoo. Y ya en el tema siguiente, bueno, algunas cosas más que tenemos que hacer. Y el último tema, que será ya el año que viene, pues es donde todo esto que estamos haciendo desde la interfaz lo vamos a hacer programando.